Hoy os traigo un cuento que tiene parte de verdad y parte de mentira, parte de imaginación, parte de literatura. Es la historia de mi perro, de Kilo, y es sobre esas pequeñas lecciones que nos da la naturaleza muchas veces. Esto es tan verídico y tan fantasioso como cada uno quiere verlo. Kilo, mi perro, era un border collie cruzado con quién sabe Dios. De esos que viven en infinita contraposición del blanco más puro frente al negro más rabioso. Un ser adorable, nervioso, dinámico y feliz. Un peluche animado que apetece achuchar y mimar. Kilo era puro corazón. Un volcán de sentimientos que derrocha simpatía a manos llenas entre todos los que se acercaban a él. Imposible no resultar contagiado por su ternura y afabilidad. Imposible quedar indiferente ante su proximidad. Pero sobre todas las cosas, su principal seña de identidad era esa felicidad que desbordaba. Sí, porque Kilo era feliz, muy, muy feliz. Esa cualidad era tan clara y manifiesta que se podía apreciar en el caudal de brillos que emanaba de sus ojos, esos profundos ojos pardos, y en sus ladridos, y en sus alaridos, y en su frenético ritmo de vivir. Desde que amanecía, Kilo entendía la vida como un juego divertido, siempre de carreras alocadas, de giros inesperados, de saltos imposibles, y así de continuo hasta caer extenuado. Así pasábamos los días, en una ajetreada existencia de entradas y salidas. Yo la acompañaba en sus paseos, y él me acompañaba recorriendo senderos, o en su defecto, haciendo los circuitos de running por los serenos parques de la ciudad. Todo marchaba genial. Todo marchaba genial hasta que oí hablar de la existencia de un parque canino. Un lugar vallado, cerrado, donde estaba permitido soltar a los perros en absoluta libertad. Allí fue donde comenzó a fraguarse la tragedia. Allí fue donde aquel estallido de alegría truncó en despiadada melancolía y en la más profunda de las tristezas. Yo nunca lo había visto disfrutar tanto como aquella primera vez en la que traspasamos la puerta de alambrada y nos sumergimos en ese curioso mundo, en ese singular ecosistema que es un parque canino. Maravillosa idea donde las haya. La creación de estos espacios asilvestrados de libertad compartida por humanos y animales en el corazón de las ciudades. Pero como suele pasar, nada es por completo perfecto. También hay luces y sombras, igual que sucede en todos los espacios en los que la vida reina. En el submundo de estos lugares se establece una compleja dinámica de interacciones y de jerarquías. E igualmente sucede con los humanos que los acompañamos. Todo se reposiciona en su lugar adecuado, entre las diversas razas, sexos, edades y tamaños. Y como sucede en cualquier ámbito social, ya sea de carácter humano o animal, se producen conductas de todo tipo. Y aparecen tanto las virtudes más adorables como los pecados más deleznables. El egoísmo, la maldad, el miedo, la convivencia, las amenazas, los robos, las presiones, la competencia, la atracción, el deseo, el sexo, el sentirse rechazado, las amistades y los odios. Todo cabe en esa efímera sociedad mutante, que se crea por instantes, en ese continuo trasegar de animales de 2 y de 4 patas, por el interior del parque. Kilo acababa de cumplir los 5 meses de edad cuando puso sus patas allí por primera vez, y cuando sintió la libertad de liberarse del yugo de la correa. Apenas había tenido contacto con otros de su especie, y con ese descaro propio de la juventud, comenzó a proponerle juegos a cuanto animal o persona encontraba. De hecho, intentó en vano jugar hasta con una pareja de palomas torcaces, que solían acercarse a la fuente para beber y bañarse. Kilo era incansable, demasiado intensivo quizás. Resultaba pesado para algunos perros, los más ancianos, siendo un compañero ideal de juego para otros cachorros como él, los más jóvenes, e indiferente para los que solamente buscaban sexo e intentaban montarlo y montarlo.
Él admitía con buen ánimo la superioridad jerárquica de otros animales, siempre por evitar conflictos, porque su carácter era noble. Por si acaso aprendió pronto a bajar su rabo y su cabeza, e incluso a tumbarse panza arriba para mostrar su sumisión absoluta. Y fue así. Fue así como pasaron los primeros días en los que Kilo, sin duda, seguía siendo uno de los seres más felices del mundo, y de continuo lo agradecía devolviendo multiplicado el cariño que se le daba. Pero un maldito día descubrí una pelota de tenis, allí en el parque, olvidada por alguien, y yo cometí el terrible error de lanzársela. Sí, error sí. Fue un gravísimo error de fatales e impredecibles consecuencias. Kilo nunca había tenido nada suyo. Nunca se había sentido propietario de algo. Ni siquiera se podía sentir propiedad de alguien. Pero de la mano de aquella maldita pelota le llegaron extraños y desconocidos sentimientos. Todo con una raíz inequívoca. Había conocido el miedo a perderla. Y cada uno de ellos es libre de interpretar ese sentimiento como quiera. Lo que es cierto, absolutamente cierto, es que cuando llega para quedarse. Y cuando prueba su amargo sabor, ya nada en la vida volverá a ser lo mismo. Pronto comenzó a mostrar signos de pánico ante la posibilidad de que otro perro le arrebatara su tesoro. Pronto sintió la necesidad irrefrenable de acumular el máximo de pelotas posibles. Pasó a jugar menos con sus compañeros, que aún seguían viniendo a buscarlo y él los rechazaba. Siempre solía rehusarlos, cada vez con mayor frecuencia. Incluso comenzó a enseñarle los dientes, a ladrar amenazante y a mostrarse agresivo, a ser pendenciero y buscar pelea. Se fue distanciando y acabó convertido en un perro avaricioso, huraño, esquivo y solitario. Ni siquiera a mí me dejaba coger las pelotas para lanzárselas. Pero para colmo de males, todo es susceptible de empeorar. Algún voluntario trajo al parque un paquete de bolas enorme y las donó altruistamente. Y esa fue su perdición. Fue la ruptura de todos los equilibrios posibles en el universo. Hilo, en cuanto llegaba al parque, se dedicaba a recoger una y otra y cuantas más pelotas. Primero se conformaba con 2 o 3, pero terminó reuniendo más de 10 y más de 20, incluso peleando encarnizadamente con otros perros para arrebatárselas. Después, la depositaba siempre bajo el mismo pino, junto al tronco. Intentaba el imposible de que todas cupieran en su estrecho hocico. Frustrado por el intento, pasaba el tiempo tumbado sobre ellas en una violenta actitud defensiva. Y así, queriendo acapararlas todas, transcurría la mayor parte del tiempo que permanecíamos en el parque. Ni andaba, ni paseaba, ni corría, ni saltaba, ni jugaba. Ya había desaparecido la felicidad de su rostro. Aquella alegría suya se había marchado. Ya lejos de divertirse y compartir con otros perros, lo que había convertido a todos eran sus enemigos. Ya no veía amigos, ya solo veía posibles rivales, una competencia indeseada que pugnaba por aquello que sentía como una propiedad irrenunciable, porque él sentía que todas las pelotas tenían que ser suyas. Ya nunca saltaba, ni nunca corría, ni nunca traía pelotas para que se la lanzara. Ya solo enseñaba los dientes con gesto amenazante cuando cualquiera de aquellos canes, que antes habían sido sus gratos amigos, venían a intentar jugar con él. Finalmente, hemos tenido que dejar de ir allí. Kilo últimamente solo hacía que llorar compungido queriendo coger más y más pelotas. Nunca tenía bastante. Además se empeñaba en no quererlas abandonar cuando quería ya ir por la siguiente. Ya ni siquiera me hacía caso. Ya solo mostraba signos de agresividad sin control, sufrimiento y malestar. El tener algo, aquella propiedad, lo había cambiado por completo. Sí, ahora tenía pelotas, tantas como quería.
pero nunca eran suficientes. Siempre quería más y más, y siempre vivía angustiado por el pánico a perder las que ya tenía. Había impuesto su ley en el parque como un macarra de discoteca, a base de intimidaciones y crueles enfrentamientos, donde llegó a causar graves heridas a otros perros, que yo inútilmente disculpaba e intentaba disimular, por ser un cachorro, por su corta edad. Y es que aún seguía siendo un pequeño de 7 meses. Tuvimos que dejar de ir. Ahora vamos a otros parques y lugares, pero no de perros. Pero ya nunca ha vuelto a ser lo que era. Ahora solo camina a mi lado, vigilando mis manos continuamente por si en algún momento en ellas aparece una pelota para ser lanzada. Esa con la que sueña y con la que se va a la cama cada noche. Finalmente, ya bastante tiempo después, parece que se ha recuperado. Puedo decir que casi ha recobrado su alegría al 100% y que ha vuelto a ser el que era. Pero cuidado, siempre y cuando vea a algún niño jugando una pelota, porque cuando se le cruza una pelota en su vida, su rostro por completo cambia.